Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Automatización Industrial. En esta ocasión vamos a ver el esquema de fuerza y mando del frenado por contracorriente en un motor trifásico. ¿De acuerdo? Bueno, es importante a priori no confundir este esquema de fuerza con el de la práctica anterior que hemos explicado, que os dejo por aquí la reseña, que es el de arranque por eliminación de resistencias estatóricas, ¿vale? Que le tenemos aquí a la derecha. ¿Veis cómo tanto el del frenado por contracorriente como el del arranque por resistencias estatóricas se parecen, pero no es el mismo, ¿vale? Brevemente, diferencias entre ambos. Mientras que para arrancar un motor mediante resistencias estatóricas, lo que hacemos es que primero entran las resistencias para que al motor le llegue poca tensión y después entra el contactor directo al motor sin las resistencias. En el frenado es al contrario. Primero arrancamos el motor de una manera directa mediante este contactor y después entran las resistencias para frenarlo. Y además, cuando entran las resistencias, en vez de entrar cada una en su fase, como lo hacían en el arranque, entran dos de ellas permutadas, ¿vale? Bueno, vamos a explicarlo de una forma un poquito más detallada, ahora sí centrándonos en el propio esquema de frenado. Fijaros, vamos a centrarnos solamente ahora mismo en el esquema de fuerza. Mirad, eh, para poder frenar este motor por contracorriente, primero tenemos que arrancarlo. Y como he dicho, para arrancarlo, pues algo tan sencillo como arrancarlo directamente. Lo arrancamos directamente a partir del contactor KM1. ¿Veis? Cuando entra KM1, ¿qué ocurre? Pues que toda la corriente va de forma directa y sin interrupción hasta el motor, ¿vale? Y para frenarlo, ¿qué es lo que hacemos? Pues para frenarlo, fijaros, sacamos KM1, que es el contactor que le estaba permitiendo girar, y metemos KM2. Pero fijaros, cuando metemos KM2, además de intercalar entre medias de la red y el motor un grupo de resistencias, además fijaros, vamos a mirar esta primera resistencia, esta resistencia que hemos llamado RU, ¿vale? Fijaros, ¿qué pasa con esta resistencia? Mirad, empieza aquí, o sea, en la fase R, empieza en la fase R, ¿vale? Pasa por su contactor, ¿y dónde termina? En otra fase distinta, ¿veis? La segunda se mantiene igual y la tercera también cambia a la primera. O sea, lo que estamos haciendo básicamente es eh, cambiar el sentido de dos de las fases con las resistencias de por medio, ¿vale? O sea, lo mismo que haríamos para una inversión de giro. De hecho, ese es el fundamento de esta práctica. ¿Qué ocurre cuando queremos arrancar un motor en un sentido y después en otro? ¿Qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos es permutar dos fases cualquiera, ¿no? Permutamos dos fases y hemos cambiado el sentido de giro del motor, ¿no? Pues aquí vamos a aprovechar eso para frenarlo. Vamos a imaginar que tenemos un motor pequeñito para no romperlo, ¿vale? Un motor de como mucho 700 vatios, ¿vale? Si arrancamos ese motor con el sentido de las fases RST con 400 voltios, pues el motor directamente se va a poner a dar vueltas en función de los 400 voltios que le llegan en un sentido, por ejemplo, a derechas, ¿vale? Y si directamente lo que hacemos es sacar el sentido de derechas y meter el izquierdas, ¿vale? Pues directamente le van a llegar lo mismo 400 voltios, pero con dos de sus fases cambiadas. Por tanto, de inmediato el motor va a ir hacia izquierdas, ¿no? O sea, repito, directamente va a ir a derechas y cuando permuto sus fases va a ir rápidamente a izquierdas, ¿no? Vale. Bueno, pues imaginemos que en vez de tener un motor pequeñito de 700 vatios, pues ahora tenemos un motor más grande. Un motor más grande. Por
ejemplo, de 2000, 3000, 4000 vatios, ¿no? Son motores tan grandes, hay veces que los queremos frenar y no nos basta con darle un paro y que el motor se frene a lo largo del tiempo por inercia, ¿no? Que se frene, que nos dé igual si se frena dentro de 10 segundos, que de 15, que de medio minuto, que de un minuto, ¿no? Imaginemos que ese motor lo queremos frenar en un tiempo en concreto, ¿vale? Por el motivo que sea, por la aplicación que sea. Lo queremos frenar no en seco, porque en seco no lo vamos a frenar, pero tampoco le dejamos que se frene cuando quiera, sino que se frene, por ejemplo, no lo sé, en 5 segundos, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a usar el mismo esquema de fuerza que un inversor de giro, porque si os dais cuenta, este esquema es el mismo que el de un inversor de giro, al que le hemos añadido aquí una resistencia. ¿Con qué objeto le hemos añadido esa resistencia? Con el siguiente, mirad. Hemos dicho que para arrancar el motor entra KM1 y el motor gira en un sentido a 400 voltios a la velocidad que sea, ¿vale? Bueno, pues yo cuando le pulso el paro, cuando pulso el pulsador de paro, ese pulsador de paro, ¿qué va a hacer? Va a sacar KM1 y va a meter KM2, de manera que como hay una inversión entre esta conexión y esta, ¿vale? Ahora al motor le estamos metiendo, en vez de 400 voltios en el otro sentido, ¿vale? Le estamos metiendo 400 que llegan por aquí, menos lo que cae en estas resistencias, imaginémonos que caen 200 voltios. Por tanto, ahora al motor no le llegan 400, le llegan 400 menos 200, le llegarían 200. Le llegarían 200, pero en sentido inverso. Por tanto, ¿qué va a suceder? Va a suceder que cuando, repito, pulsamos marcha y entra KM1, al motor le llegan 400 voltios, por ejemplo, a derechas. Y ahora cuando pulso el paro, sale KM1, entra KM2, y ahora, gracias a las resistencias, le llegan 200 voltios, pero a izquierdas. Por tanto, en vez de hacer un cambio repentino de derechas a izquierdas, lo que va a hacer es que va a ir frenándose poco a poco porque le está llegando 200 voltios en el otro sentido, ¿vale? Nosotros, si no sacamos este KM2 nunca, ¿qué va a pasar? Que se va a ir frenando, se va a ir frenando, se va a ir frenando el motor hasta que llega un momento en el que el motor llega a revoluciones cero, pero si no sacamos KM2, como le están llegando 200 voltios en sentido contrario, ahora el motor comenzaría a girar a izquierdas, pero a razón de 200 voltios. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos disponer de un dispositivo, por ejemplo, un temporizador, que haga que cuando el motor se va frenando, se va frenando, se va frenando y llega a 0 revoluciones, en ese momento el motor, o sea, KM2, se desconecte. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo haríamos esto con un esquema de mando. Fijaros, aquí tenemos el esquema de mando, ¿vale? Vamos a ver si lo ponemos para que se pueda ver más o menos a pantalla completa, ¿vale? Mirad, el esquema de mando es el siguiente, con el automático de siempre, con el relé de sobreintensidad de siempre, con una luz de paro que tenemos aquí cuando KM1 y KM2 no están activados, luce la luz de paro. Y aquí tenemos dos luces H2 y H3, estas dos, H2 y H3, que digamos que van a lucir bien cuando KM1 funcione o cuando KM2 funcione, ¿vale? Pero bueno, eso ahora no nos interesa ver el funcionamiento, ¿vale? A ver, voy a ponerlo así para que se vea, ¿vale? Mirad, cuando yo quiero que el motor funcione, directamente pulso en marcha, pulso en marcha, pulso en marcha, ¿de acuerdo? Directamente KM1 se excita, se realimenta, ¿de acuerdo? Y queda excitado KM1. O sea, entra este contactor y el motor funciona, ¿vale? Y cuando quiero parar el motor, fijaros, utilizo un contacto de doble cámara. Aquí lo tenemos. Ya lo hemos usado en otras ocasiones, como por ejemplo en el arranque estrella triángulo manual, ¿vale? Bueno, pues aquí también lo vamos a usar. Vamos a usar un contacto de doble cámara para parar el motor. ¿Y por qué de doble cámara? Pues porque tiene que realizar dos funciones. La primera de ellas, cuando le pulso, veis que se abre este contacto. Al abrirse este contacto,
desconecto KM1, o sea, saco este contactor, el contactor que estaba alimentando al motor a 400 voltios. Y a su vez, estoy cerrando este contacto. ¿Qué hace este contacto? Pues fijaros, este contacto alimenta a KM2 y también a un temporizador, ¿vale? Cuando suelto el contacto de doble cámara, ¿vale? Veis que KM2 queda realimentado. ¿Qué ocurre cuando entra KM2? Pues que entra este contactor con sus resistencias. Por tanto, ahora le están llegando 200 voltios, por ejemplo, al motor, pero en el otro sentido. Así que ya lo está frenando, lo está decelerando. Pero como he dicho, tenemos que utilizar un dispositivo para que cuando llegue a su mínima deceleración, o sea, a 0 revoluciones por minuto, pues el motor se detenga, si no comenzaría a girar en el otro sentido. Por eso hemos utilizado un temporizador, ¿vale? Este temporizador va a estar activo mientras lo esté KM2, ¿veis? Entonces, este temporizador habría que temporizarlo con una cuenta que habría que ensayarla con 2 o 3 pruebas para que cuando ese motor llegue a 0 revoluciones por minuto, fijaros lo que ocurre. Tenemos aquí un contacto cerrado del temporizador para que cuando llegue a esa cuenta, que señalizaría que el motor ha llegado a 0 revoluciones por minuto, pues directamente abre esta malla. Al abrir esta malla, sale KM2, ¿vale? Y por tanto, el motor ya quedaría en posición estática, quedaría frenado, ¿vale? Veis que también hemos puesto aquí unos enclavamientos eléctricos para que en ningún caso KM1 y KM2 funcionen de manera simultánea. No pasaría nada en cuanto a ningún cortocircuito, pero no funcionaría de una manera correcta, ya que KM1 está metiendo las fases en, por ejemplo, RST y KM2 está metiendo las fases, por ejemplo, en TSR, y eso no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería la forma de frenar un motor de una manera, digamos, programada, de una manera en la que no le dejamos que se frene al cabo del tiempo por inercia, sino que lo queremos frenar en X tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os hayáis enterado. Y nada, nos vemos en el siguiente. Venga, un saludo.